Buenas noches, licenciado. A mi grupo le tocó exponer sobre el impuesto a las salidas aéreas al exterior ISAE. En el marco legal, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 1141, Ley Financiera del 23 de febrero de 1990, he incorporado a esta Ley 843 como título 7, artículo 106, mediante Ley número 1731, Ley del Surtax, del 25 de noviembre de 1996, se establece que se crea un impuesto sobre toda salida al exterior del país por vía aérea de personas naturales residentes en Bolivia, con excepción de los diplomáticos, personas con este estatus y miembros de las delegaciones deportivas que cumplen actividades en representación oficial del país. Se establece que las extranjeras y los extranjeros en el territorio boliviano tienen los derechos y deben cumplir los deberes establecidos en la Constitución. Dicho impuesto será de bolivianos 120 por cada salida al exterior, aunque en la actualidad el monto de la alícuota es actualizado en base a las UFBs. En el Decreto Supremo 22.556 del 26 de julio de 1990, el reglamento del ISAE, en el artículo 1, por objeto, todos los viajes de pasajeros desde cualquier punto del país al exterior por cualquier medio de transporte aéreo nacional o extranjero están sujetos al impuesto que establece el artículo 22 de la Ley número 1141 del 23 de febrero de 1990. El impuesto debe pagarse aunque los billetes o pasajes sean adquiridos en el exterior del país, siempre que los pasajeros originen su viaje en territorio nacional. En el artículo 2, sujeto y extensiones, son sujetos pasivos de este impuesto las personas individuales residentes en el país, sean de nacionalidad boliviana o extranjera, que se ausenten temporal o definitivamente del territorio boliviano por cualquier motivo. Exenciones. Están exentos del pago de este impuesto los titulares de pasaportes diplomáticos, la tripulación de los vuelos comerciales al exterior debidamente autorizada, menores de 2 años, beneméritos de la patria y sus viudas, a las delegaciones deportivas que representen. En el artículo 5 nos habla sobre la aplicación del ISAE en el proceso de adquisición del boleto aéreo. Cuando el boleto o billete electrónico sea adquirido en las oficinas, se deberá verificar si corresponde al pago del ISAE. Caso contrario, se exigirá al pasajero la prestación del formulario personas exentas o no alcanzadas por el ISAE. El artículo 6, planilla de conciliación. El agente de percepción del ISAE deberá contar con la documentación que respalda la extensión y registrarla con la leyenda de exento y no alcanzado en la planilla de conciliación. En el artículo 7 nos habla sobre el cobro indebido del ISAE en los boletos aéreos. Si en la venta del boleto o billete electrónico con el impuesto del ISAE se hubiese cobrado de forma indebida, el impuesto se procederá a la devolución siempre y cuando no se hubiese perfeccionado el hecho generador del impuesto. En el artículo 8, agentes de información. Se designarán agentes de información quienes proporcionarán la información requerida a la administración tributaria. En el artículo 9, registro como agente de percepción. En las líneas aéreas y las personas naturales o jurídicas que presenten el servicio de transporte aéreo al exterior deberán dar alta el patrón de contribuyente como característica de agente de percepción en la jurisdicción a la que pertenece. En el artículo 10 nos habla sobre la aprobación de la declaración jurada para el ISAE. Primero se aprueba lo que es el formulario 272, que este es obligatorio para todos los agentes de percepción de este impuesto y esto está disponible en el sitio web del Servicio de Impuestos Nacionales. En el artículo 11, forma y plazos de pago del impuesto. Se deberá eh, declarar y pagar de forma mensual en el artículo 272 por los agentes de percepción en el plazo del vencimiento de acuerdo al último dígito de su NIT. En el artículo 12 nos habla sobre el incumplimiento. El incumplimiento en la forma y plazos establecidos estará sujeto al cálculo de la deuda tributaria conforme a lo previsto en el artículo 47 de la Ley 2492. Buenas noches, licenciado. Yo voy a tocar un poco más sobre los artículos y sobre a qué personas está alcanzado el impuesto del ISAE.
Bueno, hablamos primeramente del artículo número 2, que son las extensiones. Em, Están exentos al pago del impuesto todas las personas que son titulares de pasaportes diplomáticos, beneméritos de la patria, sus viudas, tripulación de vuelos comerciales, delegaciones deportivas, siempre y cuando estos tengan su fotocopia de carnet y su original de pasaporte. También hay una modificación en los artículos 3 del decreto, de los artículos 3 y 4 del Decreto Supremo 22556, que en el artículo 3 está lo que es la percepción del impuesto, que son del impuesto a las salidas aéreas al exterior, que estará incluido en el billete aéreo. Se designa agentes para la percepción del ISAE y las líneas aéreas. En el artículo 4 está el control de verificación y las líneas aéreas son los responsables de controlar el pago del ISAE. También para este efecto, la Administración Tributaria, mediante norma administrativa, establece condiciones y requisitos para la verificación de la extensión. En el artículo 5 está el hecho generador, que esto se paga directamente cuando el pasajero tripulante ya está en la aeronave del aeropuerto. El artículo 6 está el organismo de aplicación y el artículo 7 que es vigencia, que está alcanzado por impuestos nacionales. Luego está el reglamento con la resolución administrativa de directorio. En el artículo 1 indica el objeto, que es reglamentar el cumplimiento de las condiciones y requisitos y procedimientos para la percepción y liquidación del impuesto. Y en el artículo 2 están los sujetos pasivos, que está alcanzado también por la ley 843 y el artículo segundo del Decreto Supremo 22556, que las personas de nacionalidad boliviana con residencia en el país que se ausenten en el exterior de forma aérea, temporal o definitiva, con residencia en el exterior que ingresen al país o permanezcan por más de 90 días, y las personas de nacionalidad extranjera que permanezcan en territorio boliviano por más de 90 días. Bueno, licenciado, mi nombre es Cristian Bustamante. Ahora vamos a continuar con la exposición refiriéndonos al artículo número 3 de este impuesto. Artículo número 3, percepción del impuesto. En el artículo número 3, en su parágrafo 1, nos indica que el impuesto a las salidas al exterior estará incluido en el boleto o billete electrónico por separado del precio del pasaje, identificando con un código único que se aplicará al servicio de transporte aéreo de pasajeros originado en Bolivia. En el parágrafo 2 nos indica que en las personas naturales y jurídicas que presten el servicio de transporte aéreo a través de taxis aéreos o aeronaves particulares propias o de terceros, para efectos del pago de este impuesto ISAE, serán responsables de la percepción, el control, registro y empose de dicho impuesto. En su parágrafo 3 nos dice que una vez realizada la venta del boleto o billete electrónico aéreo, con el ISAE incluido y no habiéndose efectuado definitivamente la salida del pasajero al exterior, la línea aérea será responsable de la devolución de dicho impuesto al pasajero, no habiéndose perfeccionado el hecho imponible. Ahora vamos a continuar con el artículo número 4, que nos indica las exenciones y los requisitos que este tiene. Están exentos del ISAE 1. Los diplomáticos o consultores con pasaportes tipo A, visados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, que tienen que estar verificados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país. 2. La tripulación de los vuelos comerciales debidamente autorizada, es decir, toda la tripulación, ya sean pilotos, aeromosas, etcétera, que formen parte de la tripulación del avión. Y 3. Los miembros de las delegaciones deportivas que cumplan actividades en representación oficial del país en el exterior, siendo estos como la selección de fútbol, selecciones nacionales deportivas en general. Muchas gracias, licenciado.
Buenos días, licenciado. Soy el estudiante Ariel Arnaldo Cayzaya Vargas y hoy voy a hablar un poco sobre el marco histórico. Bueno, en este punto nos hace mención que el turismo es un factor importante en el crecimiento económico de un país, y es por eso que el 23 de febrero de 1990, mediante ley del 1141, en el artículo 22, se creó un impuesto sobre toda salida al exterior del país por vía aérea de personas naturales residentes en Bolivia, con excepción de los diplomados y personas con este estatus. Bueno, esta ley se crea con tres fines: recaudar mayores recursos, evitar que los bolivianos y las bolivianas se vayan del país y así evitar la fuga de divisas, atraer a turistas, ya que el extranjero que esté en menos de 3 meses en el país no tiene la obligación de pagar este tributo. En un inicio, el impuesto sobre toda la salida del exterior era un impuesto de dos tipos de alícuota. Dichos impuestos eran de 100 bolivianos para las salidas a países limítrofes y de 150 al resto del mundo. También nos habla un poco sobre las alicuotas, que cada 1 de enero de cada año, a base de las UFBs, aplicando el artículo 2 de la ley 2434 del 21 de diciembre del 2002, la cual establece lo siguiente: las alicuotas, valores, montos, patentes, tasas y contribuciones especiales establecidas en las leyes se actualizarán respectivamente a las UFBs que lo publica el Banco Central de Bolivia. También anteriormente la alicuota a las salidas al exterior tenía una alicuota que era actualizada cada 1 de enero de cada año por servicios de impuestos nacionales, de acuerdo a la variación de tipo de cambio que se llevaba en la moneda nacional respecto al dólar. Ahora esta actualización se ha realizado a base de las UFBs, aplicando el artículo 2 de la ley 2434. Este era con el fin de que no pierda su valor de adquisición. Actualmente en el negocio del turismo en el mundo significa el 9% del PIB, mientras que en Bolivia representa el 2%. En Brasil, un país limítrofe con nuestro país en el turismo, representa el 28% del PIB. En ese marco, la autoridad manifestó que si hay bien varias muestras de apoyo en el gobierno al sector, hace falta mucha promoción y bastante trabajo para llegar a estos niveles de crecimiento. Bueno, eso sería todo, licenciado. Gracias.